vamos a ver la segunda parte de este asunto. Y vamos a comenzar ya en este momento. Vamos a empezar la reunión. Bueno, pues vamos a empezarla con la campanita esta. ¿Van a grabar la reunión? ¿Perdón? ¿Van a grabar la reunión? Ya se está grabando. Sí, ya está grabando. Vamos a comenzar, voy a comenzar con el toque de campana. Bueno, buenas noches. Yo soy Tomás, soy un miembro de Alcohólicos Anónimos y pues vamos a continuar con nuestras reflexiones, más que un estudio, es una reflexión acerca de los puntos importantes que tiene el libro Alcohólicos Anónimos. No, la reflexión es un poco más profunda que solamente darle una repasada o tratar de identificar algunas cosas. Entonces vamos a ir reflexionando sobre estos aspectos. Y voy a compartir la pantalla para, como en la sesión anterior, tener algunas cosas que aquí vamos a ir viendo. Vamos a comenzar con estas diapositivas. Bueno, pues aquí vemos, esta es la segunda sesión y entonces vamos a ver, ya hemos ido identificando el problema, ya hemos estado identificando el problema que tenemos con el alcohol, los alcohólicos y con los demás elementos de adicción de diferentes tipos, las personas que tienen este tipo de conductas o que tenemos este tipo de conductas. Regularmente nosotros podemos entender que es una cuestión de salud y fíjense que esto lo vamos a repasar inmediatamente después. Voy a empezar con esto y me voy a regresar. Después vamos a reforzar esta parte, porque esta parte es sumamente importante. La alergia que nosotros tenemos como alcohólicos, lo que se le conoce como la alergia física, esa va a estar con nosotros por el resto de nuestras vidas. Recuerdan que en la sesión anterior hablamos de que la enfermedad consiste en una alergia y una obsesión. Entonces, es incurable la alergia física hasta el día de hoy y les decía, esta va a estar con nosotros por el resto de nuestras vidas. El que es alcohólico para hoy es alcohólico el que es alcohólico hoy es alcohólico para toda la vida, dice el tercer capítulo que vamos a abordar en su momento. Y les decía, estos capítulos son para entender la naturaleza de la enfermedad. Así que la recuperación tiene que darse por medio de nuestras mentes, porque nuestro cuerpo no tiene los recursos suficientes o no se han encontrado recursos suficientes para detener esta problemática. Sin embargo, si tan solo utilizamos nuestros propios recursos, los recursos personales, individuales, somos impotentes ante el alcohol y debido a que somos impotentes ante el alcohol, nuestras vidas se vuelven inmanejables, se han vuelto inmanejables. Lo podemos aplicar también ante la droga, ante las relaciones disfuncionales o tóxicas, etcétera, etcétera. Aquí nos damos cuenta cómo al tener contacto con el alcohol se altera un elemento regulador del placer que está en una parte de nuestro cerebro, que es el núcleo accumbens, y que el maestro Castrejón nos puede explicar perfectamente. Y esto está conectado también con los aspectos de la motivación. Es un regulador del placer este núcleo y está conectado con aspectos motivacionales, emocionales. Por eso cuando nosotros ingerimos los alcohólicos, ingerimos una dosis de alcohol, esta nos prende y nos despierte el deseo incontrolable de beber.
sí han escuchado muchas veces los que hemos estado en las cantinas, en los bares por mucho tiempo, en los lugares donde en las fiestas empezando a beber y todo eso, sí han escuchado seguramente la expresión ya me prendí o ya estoy agarrando presión. Es cuando ya se manifiesta la alergia y empieza a generarse la obsesión o el deseo incontrolable de beber. En este momento se establece una relación subjetiva, es decir, con nuestras emociones se empiezan a sentir un bienestar emocional y una tranquilidad que solamente nos proporciona este elemento, el alcohol. Seguramente los que estuvieron en la sesión anterior ya vieron la película de Mi nombre es Bill, y bueno, pues podrán haber recordado, si son alcohólicos, partes de su comportamiento con el alcohol, con la bebida, que eso es básico para entender esta enfermedad, ¿no? Esto de nuestros reguladores de placer, este circuito del placer y las recompensas, esto nos motiva a actuar de ciertas maneras y a conseguir el elemento que nos da estas sensaciones que despierta esta reacción subjetiva de bienestar emocional y que no podemos controlar una vez que empezamos a beber y que nos prendemos los alcohólicos, que muchos generalmente lo que nos prende es la primera copa, pero ya empieza uno a sentir un calorcito en los cachetes, en las orejas, en el cuerpo, y ahí ya empieza a prenderse esta famosa alergia. Y entonces, pues ya ahí comienza la obsesión, empieza a generarse, a gestarse la obsesión por beber. Esto es lo que explica al principio el doctor Silver, por eso habla de una alergia y una obsesión, y dice que incluso al alcohólico, en lo que vimos de la opinión del médico, dice que al alcohólico, el alcohólico no se explica por qué otras personas pueden beber sin problema, porque a otros impunemente se toman el alcohol y no les sucede lo mismo que a él, porque ellos no tienen este elemento de la alergia. No sé si quisiera hablarnos un poco de esta parte el maestro Castrejón, para que sigamos ya con la reunión de esta parte. Encantado, querido Tomás. No sé cuánto tiempo me da para hablar. Yo de esto lo puedo hablar en 5 horas, pero no nos va a dar tiempo. Dígame cuánto tiempo me regala para hablar de esto y con mucho gusto les comparto algunos conceptos a mis compañeros. 20 minutos serían más o menos Correcto, muchas gracias. Voy a compartirles algunas láminas que, si me permite... Claro, claro. Okay. Lo primero que tenemos que entender es que hoy en día muchos conceptos que se pueden considerar en relación a las adicciones, ya la ciencia las está desentrañando conforme cada vez conocemos más cómo funcionan los mecanismos del cerebro, las estructuras y de la mente. Y lo que les comentaba la sesión anterior es que pareciera ser que desde los años 30 del siglo pasado ya Alcohólicos Anónimos tenía muy clara idea de algunos conceptos que hoy en día la ciencia está desentrañando, y voy a tratar de explicarlo a ver si les suena lógico lo que les estoy diciendo en algunas láminas. Primero, nuestro cerebro funciona con neuronas. Este es un dato muy interesante. Son células cerebrales que se conectan y que al conectarse lo hacen a través de impulsos eléctricos. Aquí está. Y para hacer este tipo de conexiones utilizan lo que hoy en día podríamos llamar sustancias neuroquímicas.
que son neurotransmisores. Entonces sabemos que el lenguaje del cerebro se da a través de neurotransmisores. Entonces podemos hablar que hay transmisores que tienen que ver, por ejemplo, con las sensaciones placenteras. Se llama dopamina. Hay algunas que tienen que ver con las sensaciones del estrés, se llama cortisol, por ejemplo. Otras que tienen que ver con situaciones de enamoramiento, se llama oxitocina. Entonces, nuestro cerebro y el cerebro humano en general se conecta y va a funcionar a través de, sí, a través de estas neuronas. Algo muy importante entenderlo, que pareciera ser que nosotros, aquí tendrían esta parte muy interesante, como algunas drogas, incluyendo el alcohol, finalmente el alcohol es una droga, eso así lo interpreta el cerebro, hace que tenga receptores específicos para la dopamina y que lo que hacen las drogas en general aumentan, llamémosle así, la producción de dopamina, la sustancia del placer. Esto es algo bastante interesante. Y nos hablaba hace un momento el padrino Tomás sobre el núcleo de accumbens. ¿A qué se refiere? Véanlo aquí. Nuestro cerebro básicamente tiene, podemos pensar que son varios cerebros, el cerebro humano. Y hoy en día sabemos que el cerebro de las emociones está aquí. Aquí, ustedes véanlo en la parte central, este sería el cerebro emocional. De hecho, algunos científicos han dicho que tenemos el cerebro del reptil, donde está toda esta parte instintiva de sobrevivencia, más el cerebro de las emociones, que también tiene su función de sobrevivencia, y la parte racional de los pensamientos, que sería la corteza cerebral. Entonces, aquí está precisamente el núcleo de accumbens, donde todas estas actividades que tienen que ver con las emociones, y recuerden ustedes que hemos dicho que el alcoholismo tiene sus raíces en las emociones. Entonces, lo que estamos observando, lo que observan hoy en día la ciencia, es que algunas áreas que tienen que ver con este cerebro emocional van a estar de alguna manera afectadas en las personas que tienen problemas de alcoholismo y adicciones. ¿Cuál es la explicación en general? La explicación es que a lo largo de la historia que hemos tenido, incluso desde antes del vientre materno, en nuestro crecimiento, en nuestras primeras experiencias, hay quien puede estar viviendo situaciones traumáticas, situaciones adversas de abandono, maltrato, violencia, sobreprotección, muerte de los padres, encarcelamiento de los padres, divorcio de los padres, toda esta parte que podríamos llamar experiencias, golpes físicos, abandono, etcétera. Todas estas experiencias traumáticas van a ir dejando una huella y van a hacer que esta parte donde se procesan las emociones no se desarrolle adecuadamente. Este es un dato interesante. Por lo tanto, el sistema de producción natural de la dopamina, la sustancia de placer, no se va a producir de manera natural. Por esa razón, podemos encontrar en los testimonios de las personas con problemas de alcoholismo que les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, relacionarse con otras personas que son o aislados o agresivos, que tienen ciertas dificultades para adaptación, para desarrollarse, para sentir sensaciones placenteras, para sentirse bien, para manejar las emociones del dolor emocional, como podría ser la angustia, el estrés, la tristeza. Todos estos tipos de emociones van a estar presentes continuamente porque, llamémosle así, el cerebro emocional del adicto que está aquí va a estar sobreactivado. Hay esta parte de los pensamientos, aquí está la memoria, el lenguaje, el razonamiento, toda esta parte racional, llamémosle así, va a tener una parte muy importante y ahorita les explico por qué y creo que eso nos va a aclarar. Porque resulta que hay dentro de esos dos cerebros, este cerebro es el que activa emociones y este cerebro es el que activa la razón, la conciencia. Entonces, cuando
encontramos en estas personas, llamémosle que tienen alergia, llamémosle, ya no es un término actual, pero sí vamos a ponerle vulnerabilidad emocional. Cuando la persona que tiene una vulnerabilidad emocional, uno continuamente sus estados emocionales se van a estar activando, hiperactivando, estados de alerta, de miedo, de depresión, de tristeza, de desconfianza, de perspicacia, ¿no? Esa hipersensibilidad que le llamemos, que sería ¿Cómo estás, característica de las Carlos? Buenas personas que noches. tienen y enfrentan ciertos problemas, llamémosle así, de adicciones, va a estar sobreactivada. La parte que controla, la parte de la razón, no va a tener esta posibilidad de calmarlo. ¿Qué significa? Que una persona con vulnerabilidad al alcoholismo frecuentemente va a experimentar pensamientos, emociones descontroladas, continuas, y por más que él se proponga no sentir o cambiar sus pensamientos o tranquilizarse, no va a poder, porque esta parte del cerebro va a estar hiperactivada continuamente por este problema en el desarrollo. Esto nos lleva entonces a algunos aspectos que me parecen muy importantes. ¿Por qué razón entonces las personas consumen alcohol o se fugan a través de drogas, alcohol, el sexo, las relaciones, el juego, todo este tipo de comportamientos, el trabajo en exceso, el deporte en exceso, la comida en exceso? Precisamente porque se convierte en una fuga, llamémosle así, que tranquiliza temporalmente, porque por ejemplo lo que hace el alcohol es inhibir esta parte del cerebro, la parte del juicio, y entonces deja que la parte emocional se exprese, ¿no? La persona está desinhibida. Y ese es ese fenómeno que nos describe Tomás, como cuando la persona está consumiendo alcohol, esta parte cerebral se empieza a activar, y es cuando viene ese estado de dopamina, de producción de dopamina, es cuando se prende, lo dice Tomás lo dice Tomás con mucha razón. Se activa los sistemas de placer, lo cual significa que de otra manera este sistema de placer que funcionaría en las personas de manera normal, en la persona con vulnerabilidad al alcoholismo no lo va a poder lograr, excepto con algún tipo de fuga, en este caso, o de anestésico emocional, que podría ser el alcohol u otros tipos de comportamientos. Es ahí cuando una persona entonces bebe en exceso, siente una sensación de euforia, de tranquilidad, de relajación, o si es muy tímida, de expresión de alegría, etcétera. Es ahí cuando finalmente queda atrapado en esta búsqueda de un equilibrio, llamémosle así, y es donde la persona a veces empieza a funcionar de una manera, digamos, normal, entre comillas, bajo el alcohol, ¿no? Para poder socializar, para poder trabajar, o a veces de la cocaína, para poder mantener dinámicas de trabajo excesivo, etcétera. Y esto nos lleva entonces si lo vemos así, a algunas conclusiones muy, muy importantes. Primero, el problema, en realidad, si se dan cuenta, no es el alcohol, sino esta deficiencia que tiene el cerebro emocional en las personas vulnerables, que tiene que ver con su historia. Segundo, entonces, como el problema más bien es emocional, y yo aprendí en Alcohólicos Anónimos que el alcoholismo es una enfermedad emocional, el problema de raíz está en esta parte emocional. Entonces, parte de lo que va a ser el programa, y de ahí es esta, yo diga, una magia, es magia, donde el cerebro se puede empezar a aprender a autorregular cuando logramos estimular, fíjense bien, la parte racional de la conciencia. Por eso hemos dicho muchas veces que el programa de recuperación de los 12 pasos tiene como propósito aumentar el nivel de conciencia, abrir los ojos a entender cómo funciona la mente. Por eso la importancia, por ejemplo, primero de reconocer que se tiene un problema, de buscar ayuda, de mirarse continuamente en cómo funcionan mis emociones, qué cosa desata esta compulsión, cómo lo puedo controlar. Pero si vamos viendo todo a lo largo de los pasos, y esto lo vamos a ver en las próximas sesiones,
la función cerebral que podrían tener los pasos es aprender a controlar el comportamiento, las emociones, los pensamientos, la manera de ser, tomando un control racional aquí, en la parte del juicio, el sano juicio, ¿no? Le pedimos a Poder Superior que nos devolviera el sano juicio. Significa que nuestro cerebro empiece a funcionar de manera equilibrada, regido ya por la razón y la conciencia que está aquí en esta parte. Esto significa que entonces a través de la práctica del programa el cerebro humano, nuestro cerebro, empieza a activar estas partes y empieza a inhibir y a controlar las respuestas emocionales. Y esto es fundamentalmente valioso porque uno de los propósitos del programa, por ejemplo, es encontrar la paz interior. Esta paz se logra cuando se logra aplacar toda esta dinámica de las emociones, a través de la meditación, ¿no? Pienso un poco en el paso 11, a través del servicio, a través de un manejo de las culpas, a través de muchos aspectos. Entonces hay una profunda transformación que logra que la persona llegue a tener un control sobre su comportamiento, más allá de la compulsión, de esta necesidad repetitiva que no se puede controlar de beber, es un control sobre la propia vida, de tal manera que ahora la vida va a estar regida por la conciencia, por propósitos grandes, por la espiritualidad, por el bien a sí mismo y a los demás, e incluso por una manera muy elevada. Esto visto así desde cómo podría funcionar digamos, nuestro cerebro, digamos que el poder de la palabra que tiene el programa de los 12 pasos genera, fíjense lo que les voy a decir, eso es impresionante, cambios en la estructura y el funcionamiento del propio cerebro, logrando conectar áreas que tienen que ver con la razón, o llamémosle sano juicio, llamémosle conciencia, que empiezan a controlar y a dominar esa parte más primitiva del cerebro emocional, que es una especie, llámenle ustedes, le dicen luego la loca de la casa, ¿no? Es que está en la cabeza, que no sería otra cosa más que un sistema de alerta, de alarma, que continuamente está desembocando emociones de preocupación, de tristeza, de ansiedad, y por lo tanto vienen los mecanismos de compensación, ¿no? La soberbia, ¿no? La ira, el control, que no son otra forma, sino intentos fallidos de controlar estos estados que, llamémosle así, son movidos por el dolor y el sufrimiento emocional. En ese sentido, yo llego, conforme conozco más de ustedes y del programa, a la conclusión de que el programa de los 12 pasos logra profundas transformaciones en el comportamiento, pero atrás de ello está sin duda un nuevo equilibrio en lo que hasta hace tiempo era un cerebro funcionando muy mal, controlado por esta parte emocional y regido cada vez más por la razón, por el juicio, por la conciencia. Visto así, yo llego a la conclusión que el programa de los 12 pasos tiene un gran valor. No sé si con esto, Tomás, podamos aclarar el planteamiento que usted me pidió que explicara. Claro que sí, ya que quedó, yo creo que bastante más que bien explicado. Y vamos a continuar entonces. A lo que pretende llegar el programa, y lo vamos a ver dentro del contexto del libro también, es a la famosa madurez emocional, a la sobriedad emocional. Y por eso hay hasta un artículo escrito por Bill que dice la última frontera, la sobriedad emocional, que ese es el quid del asunto, ¿no? Que nosotros podamos ir. Aquí vamos a ver cómo se utiliza la historia de Bill W., cómo la utiliza Bill W., su historia, para describirnos el proceso de recuperación. Vamos a ver cómo Bill nos muestra cómo se fue resolviendo, cómo pudo ir resolviendo esta problemática.
A ver, Gabriel, ¿quieres comentar algo antes de que empecemos? Sí, sí, compañero. Complementando a lo que ahorita nos acaba de mostrar el profesor Castrejón, yo creo que también debemos agregar que no solamente es un problema emocional, sino también de percepción, ¿no? O sea, estamos afectados los alcohólicos en cuanto a la forma de ver las cosas, ¿no? A veces se decía, podemos verla de manera muy extremosa, ¿no? O sea, me van a correr del trabajo porque cometí una falta y me van a demandar, o sea, y la forma extremosa en que se piensa, no solamente creo yo que los problemas estos que mencionaba el profesor Castrejón, pues, abandono en la infancia, maltrato, abusos también que se padecieron, y nosotros no reaccionamos como la gente normal, ¿no? Reaccionamos más bien lo que dice el doctor Elizondo, ansiosos, inseguros, con ciertos, incluso hasta con fobias, ¿no? Entonces, eso no solamente afectó nuestro sistema emocional, por decirlo así, sino que también nuestra forma de pensar, ¿no? De ver las cosas. Y todo eso, pues, nos ha traído, y esto se dio antes de hacer contacto con la bebida, ¿no? O sea, eso es algo que también debe de quedar así, creo yo, ¿no? Claro, que antes del contacto con la bebida ya teníamos algunos problemas emocionales, como decía acertadamente el profesor Castrejón, de acercarnos con la gente, ¿no? O sea, casi muchos alcohólicos padecemos de este problema de la fobia social, ¿no? Y ya con la bebida, pues nos desinhibimos y éramos el alma de la fiesta, ¿no? Y ahí se van incluso desarrollando otro tipo de situaciones de ansiedades, ¿no? Y que posteriormente, a través de, pues ya como mencionabas tú, el desarrollo de la alergia, pues ya se va a agudizar el problema, ¿no? Entonces, era lo que yo quería comentar nada más. Gracias, Ok, compañero. Gabriel. Sí, 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 la susceptibilidad que va creciendo, pues, mientras estamos bebiendo, una forma de que se detenga es a través del uso del programa. Maestro Castrejón, y ahorita Scarlett y Luis, por favor. Lo que dice Gabriel es fascinante, Gabriel, y tiene mucho sentido. Déjenme mostrarles algo Claro. que va a aclarar lo que dice Gabriel de una manera muy contundente. Lo primero que le quiero decir a Gabriel y a todos es que hay una conexión muy clara entre la manera en que pensamos, lo que nuestras emociones y cómo actuamos. Por eso, por eso el análisis del pensamiento, al final de cuentas, va a permitir la regulación emocional. Déjenme mostrarles esta gráfica nada más muy rápido, y a muchos les va a hacer sentido, porque vamos a encontrar que atrás de cada emoción hay un pensamiento, y un pensamiento que generalmente es distorsionado. Y estos pensamientos son los que nos llevan a veces a un comportamiento adictivo. En términos generales, en todo alcohólico hay lo que se conoce como creencias nucleares, y justo lo describe. ¿Cuáles son estas tendencias nucleares? Mi vida no tiene sentido, no valgo nada, no puedo soportar la vida, soy un fracaso, nada me funciona, todo el mundo me desprecia. Y si se dan cuenta, mucho de esto tiene que ver a veces con emociones relacionadas con la depresión, ¿no? Esto es algo importante. Esto va a provocar emociones básicamente de depresión, tristeza, de ansiedad, miedo, de estrés y con todas sus variantes, ¿no? Aquí es lo que dice Gabriel, hay una hipersensibilidad, hay una expresión continua, muy cambiante de emociones, pero también previa de pensamientos, y todo esto nos va a llevar a ciertas creencias adictivas, ¿no? Que nos llevan al consumo. Mi vida sin droga sería aburrida, si bebo me la voy a pasar bien, si bebo por culpa de que no me quisieron mis padres o porque me dejó mi mujer, si bebo me voy a sentir mejor, necesito de beber para no sufrir. Todas estas ideas que cuando las empezamos a analizar, si se dan cuenta ya en tribuna y en el grupo y en el apadrinamiento, empiezan a generar una serie de cambios. Hay creencias anticipatorias. Necesito la copa para soportar este dolor que no puedo.
no puedo dejarla, etcétera. Muchos de estos son creencias. Estas creencias finalmente van a provocar esta compulsión que describe Tomás. Previo a una compulsión hay una obsesión, del pensamiento pasamos al comportamiento. Estos deseos irrefrenables están manejados también por una idea de que necesito hacerlo para sentirme bien. Hay creencias permisivas, como las que le mostraba hace un momento, es decir, ¿qué tanto es tantito? Nada más será nada más será por esta vez. Esto me lleva al consumo y lamentablemente los efectos negativos del consumo, aquí están, me van a llevar nuevamente a caer nuevamente en este ciclo y es lo que sería un círculo vicioso, ¿no? Si antes bebía por gusto, ahora bebo por vergüenza, por culpa, por esta sensación terrible después de todo, de una fuga, después de las cosas terribles que hice, etcétera. Entonces, al final, Gabriel, como conclusión, siempre atrás de cada emoción hay un pensamiento y lo hermoso de esto es que cuando vamos cambiando a lo largo del programa la manera de pensar, empezamos a tener control sobre nuestra manera de sentir las emociones, le llamamos en el campo profesional regulación emocional, y cuando logramos esta regulación emocional, automáticamente nuestra vida cambia de manera muy positiva y constructiva. Ya no le robo más su tiempo, padrino. No. Adelante, se está poniendo muy interesante esto. Scarlett, adelante, ¿querías comentarnos algo, preguntar algo? Sí, muchas gracias. Buenas noches. Pues como comentario, porque se me hace muy interesante todo lo que están compartiendo. Debido a mis 10 años de consumo y después 8 de medicación, hubo un momento en el que yo pensé que no iba a ser capaz de una reinserción social a modo de ser capaz de tener un trabajo, de estudiar, etcétera. Me pasaba que en las juntas leían la reflexión y luego alguien pasaba a tribuna. Y como dice la reflexión, yo la verdad es que no tenía capacidad de retención y me ha costado mucho trabajo volver a la lectura. Apenas llevo 3 años sin medicación y he sido capaz de retomar poco a poco la lectura, no al ritmo que yo quisiera, pero con esta información me da esperanza para saber que de antemano lo que me dijeron en diferentes consultorios, pues el cerebro se va recuperando, es decir, voy a poder regresar o quizás simplemente poder retomar la lectura a una velocidad medianamente normal, voy a poder ser capaz más adelante de terminar una licenciatura, ya que me costó mucho trabajo porque tuve 4 intentos de hacer la licenciatura y en una estaba consumiendo, en otras muy medicada, en fin. Con esta información, la verdad es que me da mucha tranquilidad y pues yo quería compartir eso. Muchas gracias. Gracias, Scarlett. Luis Torres, adelante. Sí, compañeros, buenas noches. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante, Luis. Gracias. Profe Castrejón, escuchando lo que mencionaba usted ahorita, este círculo del que usted nos hablaba, bueno, lo describe Bill en Más acerca del alcoholismo. Nosotros lo informamos en las láminas de AA. A mí me surge algo. Ahorita mencionaba usted cuando estaba en la pantalla lo del cerebro. Decía usted, el alcoholismo tiene su raíz en la parte emocional. Usted decía, se inicia por alguna lesión en la infancia, sufrimiento, maltrato, abandono, rechazo, etcétera, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. Hay gente que no es alcohólica y que ha vivido ese tipo de situaciones y que no necesariamente están en un grupo. Mi pregunta es, eso es en la parte cerebral, en lo que llega a la obsesión. Entonces nosotros los alcohólicos que vivimos ese tipo de situaciones, y aún muchos no han vivido ese tipo de situaciones, de laceraciones en la infancia o desde que están en el vientre de la madre. ¿Qué parte tan fundamental y cómo es la que juega la alergia en nosotros los alcohólicos? Nada más, Tomás. Gracias. Okay. Adelante, maestro.
Luis, tu pregunta es muy interesante y sin duda fascinante. Y aquí mi pregunta es, nada más las personas que tienen problemas de alcoholismo tienen como fondo un problema emocional. No es cierto. En la realidad, primero, la persona que no tenga problemas emocionales o es le llamaríamos sociópata, ¿no? En estricto sentido, o sería alguien que no tiene emociones. Prácticamente las emociones son una parte fundamental y uno de los aspectos que tenemos que entender es que si las emociones son parte de nosotros y parte de la sobrevivencia de los seres humanos, es porque están ahí para algo positivo. Sin embargo, hemos visto que cuando las emociones en las primeras etapas rebasan la capacidad del manejo adecuado, van dejando huellas, van limitando la posibilidad del desarrollo emocional y a lo largo de la historia van a tener diferentes manifestaciones. Y aquí encontramos, Luis, que muchas de las, llamémosle así, de los comportamientos adictivos, y ahí quiero detenerme, tienen como raíz común este problema le vamos a llamar disregulación emocional, falta de control en los aspectos emocionales. Entonces, vamos a encontrar que el alcohólico va a tener una vulnerabilidad a los efectos del alcohol. Y ahí entran los factores genéticos. Este es un aspecto muy interesante que quizás otras personas, aunque tengan problemas emocionales, no van a expresarlo a través del alcohol. Ese es un dato muy, muy interesante. Entonces, en el alcohólico va a haber ciertas características y muchos de ellos tienen que ver también con el efecto del alcohol. ¿Cuál es el efecto del alcohol? Desinhibidor. Entonces, en general, vamos a encontrar que las personas que tienen cierta incapacidad de conectar, ciertas limitaciones para expresar de manera natural la euforia, la alegría, que son aislados, van a encontrar en el alcohol la posibilidad como de ese equilibrio que permite conectar, que permite sentirse parte de alguien, que permite liberar y expresar las emociones. Y es quien tenga este problema, precisamente va a ser más, va a tener esto que ustedes le llaman esta vulnerabilidad, vamos a llamarle, yo no le llamaría alergia al alcohol, pero habrá personas que lo manejen diferente y esto también tiene que ver con sus características y también con los patrones familiares. Ese es un dato muy interesante. Hay comunidades donde las personas no hay problemas tan graves de alcoholismo. Y este es un aspecto cultural, pero sí van a tener otro tipo de comportamientos adictivos. ¿Cuáles serían, por ejemplo, la adicción a los juegos, la adicción a llamémosle así, a la comida, y le estoy llamando adicción y me estoy aventurando porque ni siquiera así está definido, a los videojuegos, al internet, a las relaciones destructivas, a los robos, a tantas cosas. Y entonces mucho de esto tiene que ver con historias familiares, con antecedentes genéticos, y diríamos que al final la raíz de todo esto está en esta dificultad para el manejo de emociones que se va a expresar en una especie de dolor y de sufrimiento emocional muy profundo y entonces va a tener una expresión compensatoria o inhibitoria o llámele usted como si fuera una especie de anestésico en el alcohol, en la codependencia, en otras formas. Y esto tiene que ver, sin duda, con la historia, con los antecedentes y con la genética. Muchas gracias, Luis. Claro, gracias, maestro Castrejón. Gracias por la pregunta, Luis. Sí, es muy importante también. El linaje familiar nos enseña muchas veces a dar respuesta a nuestras necesidades emocionales. Recordemos que las emociones son, como decía el maestro Castrejón, elementos de supervivencia. Entonces, nosotros aprendemos a dar respuestas emocionales de acuerdo a los patrones que hemos, al clima o al ambiente emocional en el que vivimos generalmente, ¿no? Vamos a continuar entonces con la parte esta de lo que tenemos del libro, donde, bueno, en primer lugar, y de veras hoy los que
Los que tienen cierta adicción al Internet o adicción al Internet sufrieron un ratito porque no hubo Facebook, no hubo WhatsApp y no hubo Instagram un rato. Entonces, bueno, pues ahí pusieron a prueba su resistencia emocional. Dice, para resolver cualquier problema existe lo que se llama un algoritmo. Los algoritmos son realmente un elemento, un conjunto de pasos que nos permite resolver cualquier problema. Lo primero que se hace o que se tiene que hacer es aceptar el problema, y para eso nos sirve nuestro historial de bebedor. No nos sirve para estarnos regodeando constantemente en ese asunto, sino para identificar y aceptar nuestro problema y averiguar en qué consiste dicho problema. Con esta información que nos acaba de dar el maestro y con lo que nos va dando el libro, en la manera en que se puede manejar el historial, que esto es algo fundamental, nosotros podemos identificar cuáles son nuestras mayores vulnerabilidades. Dice, en el caso de nuestra problemática con el alcohol, no solo es averiguar en qué consiste el problema, sino tener la información amplia y suficiente para enfrentarlo y de dónde la vamos a sacar. De donde la sacaron los compañeros del grupo, en teoría, la experiencia o la forma o la solución la fueron encontrando en la literatura de Alcohólicos Anónimos. Aunque decía yo en la sesión anterior que en muchos casos hay compañeros que ha pasado el tiempo y no le han dado una sola leída, al libro completamente. Este libro es de consulta, este libro es para reflexionar, este libro es para que nuestra estructura cerebral, como explicaba ahorita el maestro Castrejón, nuestra mente, se vaya, digamos, a resetear o a reformatear nuestra mente y vayamos adquiriendo una nueva estructura en el sentido de cómo poder manejar nuestra vida, porque se había vuelto inmanejable. Nuestra vida a través del alcoholismo se volvió inmanejable. ¿Cómo podemos entender la premisa básica de nuestra situación como enfermos alcohólicos digo, el alcohol u otras sustancias? Contando con lo que se ha mencionado, el alcohol es una droga, está dentro del catálogo de las drogas, ¿no? Hay también, nos decía ahorita nuestra compañera Scarlett, de la medicación prescrita por la medicina, por la psiquiatría. Hay alrededor de 500 millones de seres humanos o más personas caminando drogados con drogas prescritas por la medicina en las calles del mundo, ¿eh? Entonces, esto es algo también muy, muy común, ¿no? Que nosotros tenemos que entender que el alcohol u otras sustancias o conductas compulsivas ante las que somos impotentes, o conductas mecánicas, compulsiones que han hecho que nuestra vida se vuelva inmanejable, que no tengamos ningún gobierno sobre nuestra vida. Entonces, aquí en este primer capítulo vamos a ver la experiencia que tuvo Bill W. en el Hospital Towns, que era un hospital que se dedicaba completa y totalmente a lo que es la atención a personas con problemas de adicción. El doctor William Duncan Silver y Charles B. Towns, el dueño del hospital, pues fueron personas que tuvieron contacto con Bill W., sobre todo el doctor Silver, que es quien le dice a Bill W. en qué situación se encuentra. Después viene el encuentro de Akron en 1935 y luego lo veíamos en la sesión anterior, viene lo que es la escritura del Libro Grande,
Y además, Bill W. ahí en la cama de ese hospital, en esa cama de hospital, también recibe una información que es vital para la formación de Alcohólicos Anónimos a través de un libro que le regala Rowland Hazard, el millonario norteamericano, aquel que también tenía gravísimos problemas con el alcohol, que era amigo de él desde el high school. Le regalan el libro de variedades de experiencias religiosas, donde Bill W. entiende el proceso por el que pasó, que es un proceso que logró que se transformara su vida, que logró que cambiara su estado mental, que logró que se estabilizara emocionalmente, aunque nos dice Bill que durante mucho tiempo pasó por depresiones estando sin beber, por lo que nos comentaba el maestro Castrejón, porque no desaparece mágicamente esta conducta emocional, no se va gradualmente transformando. Dice William Duncan Silver, bueno, pues fue el que le dijo a Bill cómo estaba el asunto. Si volvemos a leer, recordaremos que para recuperarse de nuestra obsesión al alcohol debemos sentir un completo cambio psíquico. Es de lo que nos hablaba también el maestro hace un momento. Se requiere un cambio psíquico. Le dijo William Duncan Silver, usted necesita un cambio psíquico profundo. Si pudiésemos encontrar una manera de sentirnos cómodos en lugar de inquietos, irritables y descontentos, sin beber, estaríamos comenzando realmente a recuperarnos, ¿no? Entonces, no nos sería necesario beber si ya encontramos una forma de sentirnos cómodos sin estar, como dice el doctor Silver, inquietos, irritables, descontentos, insatisfechos, etcétera, etcétera. Entonces Silver dice que podemos encontrar una manera de sentirnos cómodos por medio de este cambio psíquico, un cambio de nuestra actitud mental y en nuestra manera de ver la vida. Y también recordemos que Bill W. había tenido una experiencia de que Rowland Hazard, el millonario que les digo, le había dicho que cuando visitó a Rowland Hazard le había dicho que necesitaba una experiencia espiritual para recuperarse. Este gran psiquiatra suizo le dice a Rowland Hazard, y Rowland Hazard le comenta eso a Bill W., y esto motiva que años después Bill W. le escriba una serie de cartas, se escriba cartas incluso con Carlos Gustavo Jung, hablando de su experiencia espiritual. A ver, ¿quieres comentar algo, Luis? Sí, gracias, Tomás. Retomando lo que estás leyendo ahorita, lo que el doctor Silver le dice a Bill, normalmente el alcohólico se encuentra inquieto, irritable y descontento. Si no se sintiera así, no buscaría la botella para poderse sentir cómodo. Mi pregunta para el doctor Castrejón es, ¿cómo opera maestro Castrejón? En el primer paso de nosotros dice, es una obsesión tan grande que solamente un acto de la providencia la puede remover. Yo veía ahorita el panorama que nos ponía del cerebro y dónde se encuentra la parte emocional. Cuando nosotros llegamos a esa parte de no hay poder humano que nos pueda ayudar y vemos lo que Silver le dice a Bill y posteriormente Bill, en ese despertar súbito, cambia su manera de pensar en cuanto a su forma de beber, ¿cómo opera dentro de nuestro cerebro esa situación, maestro Castrejón? Es una pregunta profunda, hasta filosófica, que muchos han ido a lo largo de la humanidad tratando de descubrir qué es lo que provoca profundos cambios en el ser humano. Y esto sin duda nos lleva a reflexionar en qué radica este poder, yo quiero llamarle así, que tienen los pasos y particularmente el primer
el primer paso. Quiero decirte, Luis, algo que es muy importante. El cerebro emocional está regido por el mundo subconsciente. En el mundo subconsciente está todo aquello que no queremos ver, pero ahí está. Recuerdos, traumas, historias, culpas, las cosas oscuras, la sombra, las tristezas más profundas, los recuerdos de abusos. Ahí está. Y es un iceberg. Y este iceberg significa que el 90% de esa fuerza o de esa energía en el ser humano es subconsciente. El 10% nada más es esta parte racional. Entonces, si el comportamiento adictivo, donde está esta fuerza de las emociones, está regida por este cerebro emocional, digamos que tiene el 90% de poder, llamémosle así, y que nuestro comportamiento entonces está regido por toda esta parte yo diría que tiene una gran fuerza, porque además es temporal, ¿no? Es amoral y es repetitivo, y ahí va a estar siempre presente. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo un ser humano que está controlado, llamémosle así, por esta parte oscura, quiero ponerme un poco con la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, acuérdense ustedes de esa historia. ¿Cómo va a poder cambiar y es una pregunta que tú dices, ¿cómo se va a dar esa experiencia espiritual? Y aquí la pregunta yo me iría más allá también. ¿Por qué hay muchos que nunca lo logran y morirán invariablemente? Y quizás puede ser la mayoría de los alcohólicos como consecuencia del alcohol de una manera terrible. ¿Y cuál es la diferencia con aquellos que logran ver una luz en esta experiencia espiritual y cambiar? Creo que si nos aventuráramos a explorar esto, diríamos que la diferencia es en poder salirse de esta determinación del comportamiento por esa parte inconsciente emocional y como esta parte racional del yo tiene poca fuerza para controlar este mundo emocional, la diferencia está en un poder superior. Por eso creo yo, el primero o segundo paso son fundamentales. Esta idea de la derrota, esta idea de pedirle a un poder superior que nos devuelva el sano juicio, ¿no? Un juicio racional, un nivel de conciencia por sobre lo emocional, radica sin duda, y ese sería un buen planteamiento, en la posibilidad de pronto de ver que hay algo más allá de mi comportamiento, que puede haber algo más fuerte que mi propio ego y mis limitaciones, y eso lo da la creencia en un poder superior, como cada quien lo interprete. Por eso creo que esa va a ser la diferencia entre alguien que se salve, porque puede ver más allá de sí, de sus limitaciones, más allá de sus controles, y la diferencia va a ser esa creencia en lo divino, y ese agarrarse, soltarse el ego, y ese agarrarse de esa profunda creencia. Creo que este es un concepto muy profundo, insisto, hasta filosófico, ontológico, no sé qué sea, pero es algo muy profundo que finalmente va a lograr salvar a muchos, y ahí está presente en este concepto muy hermoso del poder superior. Gracias. Gracias. Ahorita lo vamos a ver también aquí en el texto del libro. Hay unas partes muy interesantes en el primer capítulo. Desde luego no lo vamos a leer todo completo porque si no nos vamos retrasando en las sesiones programadas, pero las partes importantes están, las vamos a delinear aquí. Nada más como aclaración también, les comento que Evie, que aparece en una de las narraciones, Roland Hazard, de quien les he hablado también en esta historia de cómo se gestó el libro y la comunidad, también estos dos personajes no pudieron dejar de beber, a propósito de lo que decía el profesor Castrejón, no pudieron dejar de beber estos dos personajes. Creo que Evie duró cuando mucho 2 años sobrio y Roland Hazard recaía periódicamente. Pero bueno, vamos a continuar. Habremos de entender entonces que los primeros 5 capítulos del libro se utilizan para describir el problema del alcoholismo,
haciendo énfasis en las causas por las que no puedes encontrar la solución a tu problema, al alcohol o a las adicciones o cualquier otro problema, sin entender completa y claramente cuál es el problema. Como alcohólicos adictos, hasta aquí debemos entender que el problema no consiste en una voluntad débil, ni en falta de carácter moral, ni en un pecado. Nuestro problema es que tenemos una enfermedad de dos caras, la alergia o susceptibilidad que estábamos mencionando, que asegura eventualmente que perderemos el control al beber, y la obsesión de la mente que nos hace seguir bebiendo. Es incurable esto de la alergia, ya con esto empezamos la reunión. Es incurable, hasta hoy no hay una solución. Parece que están experimentando con algunas cosas por ahí científicas, pero hasta el momento no hay éxito en esto. Sin embargo, si utilizamos nuestros propios recursos, no vamos a poder, porque esto nos ha llevado a tener una vida inmanejable y bueno, pues vamos a tener que recurrir a lo que describe Bill en este capítulo. Aquí vemos cómo Bill utiliza de manera extraordinaria su historial, no para narrarnos sus borracheras como a menudo lo utilizamos nosotros, sino para hablar de los puntos álgidos de la actividad alcohólica, y nos ejemplifica con su propia experiencia cómo fue haciéndose el milagro de este programa en su propia vida, en la propia vida de Bill W. Vamos a leer a partir de aquí para ver cómo se fue gestando, cómo se fueron gestando los pasos que hacen que Bill realmente se empiece a recuperar, porque recordemos que no lo había logrado anteriormente. Bill no había logrado dejar de beber de manera, digamos, rápida o de una manera adecuada, o no había podido parar pues de beber porque no encontraba, no hallaba una fórmula para dejar de beber. Entonces, otra de las cosas que generalmente nos suceden cuando leemos esta parte de la literatura, que ahorita vamos a leer rápidamente algunas partes, es cuando estamos mitificando a Bill W. Muchos diremos que no podemos identificarnos con Bill porque era corredor de bolsa, porque era especulador, porque vivía en Nueva York, porque tuvo una experiencia espiritual espectacular. Pensaríamos que somos distintos de Bill W. porque nuestros roles son de trabajador o de estudiante o ama de casa, taxista o incluso desempleado, pero nos olvidamos de que Bill también estuvo muchos años desempleado debido a su problema alcohólico, y esto le ocurrió después de haber tenido grandes logros en la bolsa. Él tuvo extraordinarios logros en la bolsa como corredor de bolsa, y esto le ocurrió en ese tiempo, no antes. Poco después de haber hecho grandes negocios, se fue a la calle, estaba demasiado enfermo para lograr mantenerse, y así que Bill W. no era una persona especial, supranormal, era un alcohólico como los que estamos en los grupos, como cualquiera de nosotros. No era alguien así que supranormal o supraespecial, ¿no? Ahora miren, vamos a ver en esta página, al final si tienen ahí su libro, pueden ver al final de la página 7, ahí comienza digamos, a delinearse o a verse parte de los... En este capítulo, Bill va narrando cómo se fue dibujando el programa en su vida, en esa experiencia de su llegada al hospital. Dice en esta parte final, en el último párrafo de la página 7, dice: me parecía que aquello era el fin, la caída del telón. Mi esposa, fatigada y desesperada, recibió el informe de que en un año acabaría con una falla de corazón durante un delirium tremens o tal vez con un edema cerebral.
Pronto tendrían que llevarme a un manicomio o a una funeraria. No tenían que decírmelo, lo sabía y casi acogía con regocijo la idea. Fíjense, ya estaba él hasta como que le estaba dando gusto que le dijeran que ya se iba a morir, fíjense, por el sufrimiento que había padecido ya. Fue un golpe devastador para mi orgullo. Yo que tenía un concepto tan bueno de mí mismo, de mis aptitudes, de mi capacidad para vencer obstáculos, estaba por fin acorralado. Ahora me sumiría en la oscuridad, uniéndome al interminable desfile de borrachos que me precedían. Pensé en mi pobre esposa, a pesar de todo, habíamos sido muy felices, ¿qué no hubiera dado yo para poder reparar los daños? Pero eso ya había pasado. No hay palabras para describir la soledad y desesperación que encontré en ese Senegal de autoconmiseración. Sus arenas movedizas se extendían por todos lados. No pude más, estaba hundido. El alcohol era mi amo. Fíjense ahí, ¿qué está haciendo? Reconocer su derrota ante el alcohol. Ese es el primer paso. Ahí está, aquí vienen los 12 pasos, ¿eh? En el primer capítulo, Bill describe cómo estos 12 pasos se le fueron dibujando en su propia experiencia. Ahí está el primer paso. Dice, estaba hundido, el alcohol era mi amo. Ahí ya él se da cuenta que estaba perdido, ¿no? Después sale del hospital y vuelve a beber. Y entonces imagínense lo que siente en esa segunda vez. Entonces empieza a tener Bill una serie de ideas. Ya había hablado con Eddie le habla de Dios, le dice que por qué no opta por tener su propia idea de Dios y todo esto. Y entonces, en esa vez que vuelve a beber Bill W., empieza a tener ya empieza a tener un reacomodo en su mente, en sus pensamientos. Recuerden el esquema que nos mencionaba el maestro Castrejón, es la idea, la creencia y la acción. O sea, la idea, el deseo y la acción. Para que algo suceda en este mundo necesitamos que haya una congruencia entre esas tres cosas: la idea, el deseo y la acción. Entonces él empieza ya a cambiar sus ideas, empieza a mejorar su juicio ahí. Dice, él habla, dice, a Cristo le concedía la certeza de ser un gran hombre, no seguido muy de cerca por aquellos que lo invocaban. Su enseñanza moral era óptima. Había adoptado para mí lo que me parecía conveniente y no muy difícil, de los demás no hacía caso. Las guerras se habían librado, los incendios y los embrollos que las disputas religiosas habían provocado me causaban repugnancia. Yo dudaba sinceramente de que, haciendo un balance, las religiones de la humanidad hubieran hecho algún bien, pero aquí ya estaba pensando en las cuestiones religiosas, ya estaba pensando en lo que había sucedido entre él y un poder superior. Estaba entrando en el segundo paso. Dice, yo dudaba sinceramente de que, haciendo un balance, las religiones hubiesen hecho algún bien. A juzgar por lo que había visto en Europa, el poder de Dios en los asuntos humanos resultaba insignificante y la hermandad entre los hombres era una broma. Si existía el diablo, este parecía ser el amo universal y ciertamente me tenía dominado. Pero mi amigo sentado frente a mí, habla de Eddie, manifestó categóricamente que Dios había hecho por él lo que él no había podido hacer por sí mismo. Su voluntad humana había fallado, los médicos le habían desahuciado, la sociedad estaba lista para encerrarlo. Hay que recordar que les hablaba yo en la sesión anterior que entre la historia anterior a la conformación de Alcohólicos Anónimos,
entre Evie Rowland y Bill W., Evie iba a ser encerrado, Evie iba a ser encerrado en una institución para dementes alcohólicos en Battleboro, y entonces, bueno, pues no lo logra sacar, y por eso dice aquí, la sociedad estaba listo para encerrarlo. Como yo había admitido, dice, como yo había admitido una completa derrota, entonces efectivamente, había sido resucitado de entre los muertos, sacado repentinamente del montón de desperdicios y conducido a un plano de vida mejor que nunca había conocido. Se había originado en él este poder. Obviamente no había sido así, no había existido en él más poder del que había en mí mismo en ese momento, y en mí no había absolutamente ningún poder. Ahí se da cuenta de que solamente un poder superior, porque él ve que Evie no tenía algo diferente en cuanto a sus recursos humanos. Dice que eran exactamente iguales, entonces algo había ocurrido distinto de un poder superior. Ahí estaba ya en el segundo paso. Eso me dejó maravillado. Empezó a parecerme que después de todo la gente religiosa tenía razón. Aquí estaba trabajando en un corazón humano algo que había hecho lo imposible. En esos mismos momentos revisé drásticamente mis ideas sobre los milagros. No importaba el triste pensamiento, aquí estaba un milagro sentado en la mesa frente a mí. En voz alta proclamaba las buenas nuevas. Me di cuenta de que mi amigo había experimentado algo más que una simple reorganización interior. Estaba sobre una base distinta. Su vida había agarrado una nueva tierra. A pesar del ejemplo viviente de mi amigo, todavía quedaban vestigios de mi viejo prejuicio. La palabra Dios todavía despertaba en mí cierta antipatía, y ese sentimiento se intensificaba cuando se hablaba de que podía haber un Dios personal. Esta idea no me agradaba. Podía aceptar conceptos tales como inteligencia creadora, mente universal. Aquí está ya luchando para concebir a Dios, es el tercer paso. Dice que vamos a poner nuestra vida y nuestra voluntad en manos de Dios, tal como lo concebimos. Entonces, él empieza aquí a tener una lucha entre la concepción personal de Dios y las cosas que había tenido como información en el sentido religioso, en el sentido de la concepción de un poder superior. Entonces, aquí comienza a haber un reacomodo ya en el sentido emocional, incluso desde lo más profundo de su ser, desde la parte espiritual, desde la parte subconsciente que mencionaba el maestro Castrejón, donde están los famosos arquetipos y todo este tipo de elementos. Empieza a haber una comunicación entre su sistema límbico, su parte emocional, y la parte subconsciente de su ser. Dice, mi amigo sugirió lo que entonces pareció una idea original. Me dijo, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo. Aquí ya entra en el tercer paso, fíjense, dice, se derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Fíjense qué extraordinaria expresión, ¿no? O sea, deja de estar dándole cabida a los prejuicios, a las ideas preconcebidas y todo esto, y deja entrar esta creencia de lleno en su vida. Deja entrar esta creencia completamente. Dice, se había derritido la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido y tiritado muchos años. Por fin me daba la luz del sol. Y dice esto que es muy, muy importante para que nosotros logremos esta concepción del poder superior. Para lograrla, esta es una de las claves que tiene el libro. Dice,
solo se trata de estar dispuesto a creer en un poder superior a mí mismo. Nada más se necesitaba de mí para empezar. Fíjense, nada más se necesita tener la buena voluntad, dice el tercer paso, la disposición, se necesita la disposición. Tu micrófono, Tomás. Se apagó el micrófono. Se necesita, dices, solo se necesitaba de mí para empezar. Me di cuenta que el crecimiento podía partir de este punto. La buena voluntad es la intención real de hacer bien las cosas. O sea, tengo que hacerlo con sinceridad y con formalidad. No puedo hacerlo jugando esta cuestión, ¿eh? Cuando habla de que solo se necesitaba de mí para empezar a creer en ese poder superior, me está pidiendo una entrega en ese sentido de hacer con sinceridad, honestamente y con formalidad esta búsqueda y este reencuentro o este encuentro. A lo mejor puede ser que haya algunos de nosotros que nunca creímos en nada, que fuimos agnósticos o que fuimos ateos, y entonces la concepción que tenemos de un poder superior hay que hacerla tratando de hacer de la mejor manera posible nuestra elección y nuestro contacto, tener la mayor conciencia posible del contacto con este poder superior. Así me convencí de que Dios se preocupa por nosotros los humanos cuando a Él lo queremos lo suficiente. O sea, cuando nosotros tenemos la necesidad de encontrar a ese poder superior, cuando podemos hacerlo, ¿no? Cuando sentimos este llamado, esta necesidad. A fin de mucho tiempo vi, sentí y creí, dicen, fíjense, vi, sentí y creí. La venda del orgullo y el prejuicio cayó de mis ojos. Un mundo nuevo estuvo a la vista. El verdadero significado de mi experiencia en la catedral se me hizo evidente de golpe. ¿Se acuerdan que en esta misma historia habla que estuvo en la catedral de Winchester cuando los mandaron a los oficiales de Plattsburgh a Europa? Él estuvo en la catedral de Winchester, dice que sintió una presencia ahí, sintió algo imponente ahí, vio la lápida del granadero y todo eso, y le sucedió como dice la canción, dice por ahí una canción, como en la sacra soledad del templo, sin ver a Dios, se siente su presencia. Él vio o sintió la presencia de ese poder superior en la catedral, pero después dice, los clamores mundanos me llamaron nuevamente. O sea, se olvidó de esta llamada, de este impacto que recibió ahí en la catedral, y siguió con su vida ordinaria, ¿no? Esto fue cuando él empezaba a beber. Dice, había tenido una humilde voluntad de que estuviera conmigo y vino, pero su presencia fue clamada, fue borrada por los clamores mundanos, más aún por los que huían de dentro de mí. O sea, todas las ambiciones, los deseos, los defectos de carácter, el orgullo, el egoísmo, la soberbia, todas estas cosas, todas estas manifestaciones de los desajustes o compensaciones de los desajustes emocionales que tenemos se manifestaban ahí. Y así había sido. Qué ciego había estado yo. En el hospital me quitaron el alcohol por última vez. Se consideró indicarme tratamiento porque daba señales de delirium tremens, y ahí me ofrecí humildemente a Dios. Ahí hizo su tercer paso, tal como lo concebía, para que se hiciera en mí su voluntad. ¿Se acuerdan que en el tercer capítulo, digo en el cuarto, no, en el tercer paso dice esta oración, ¿no?
Dios, me ofrezco a ti para que hagas y obres en mí tu voluntad. Líbrame de la servidumbre del egocentrismo y haz que en mí se haga siempre tu voluntad ante aquellos a quienes quiero y deseo ayudar, para que se dé constancia de tu inmenso amor, de tu gran poder y de tus normas ante aquellos a quienes necesitan, ¿no? Entonces ahí narra Bill W. Dice aquí que se ofreció a él, seguramente con unas palabras similares a las que pone después en el tercer paso. Dice, para que se hiciera su voluntad, dice, me ofrecí humildemente, aquí humildemente, no podemos nosotros ofrecernos a Dios desde una posición de soberbia, tiene que ser ya con humildad, pero la humildad se le había dado la paliza que había recibido del alcohol y las noticias que le habían dado, lo que le había dicho el doctor, lo que le habían mencionado que ya estaba en el tramo final de su enfermedad, prácticamente estaba en fase terminal, y dice él, reconoce que el alcohol se había convertido en su amo y todo esto, y es entonces cuando entiende que él no puede hacer nada y entonces ofrece humildemente porque ya no tenía alternativa. En el libro en inglés menciona mucho la palabra sin esperanza, individuos sin esperanza. Dice hopeless, no dice individuos sin remedio, dice individuos sin esperanza. Entonces, dice, estaba perdido, sin ningún temor. Luego, fíjense, dice, por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Sin temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi reciente amigo me los quitara de raíz. Ahí hizo cuarto, quinto y sexto paso, cuarto, quinto, sexto y séptimo paso. Dice, me puse incondicionalmente a su cuidado bajo su dirección. Por primera vez admití que por mí mismo no era nada, que sin él estaba perdido. Sin ningún temor encaré mis pecados. ¿Cómo dice el cuarto paso? Sin ningún temor hicimos un inventario moral de nuestros... Entonces aquí él dice, sin ningún temor encaré mis pecados y estuve dispuesto a que mi reciente amigo me los quitara de raíz. O sea, encara los pecados, los tiene que confesar, tiene que estar dispuesto a que Dios lo libere de los defectos de carácter, que es el sexto y séptimo paso, y pedirle que lo libere en el séptimo paso. Dice, desde entonces no he vuelto a beber ni una sola copa. Mi compañero de escuela fue a visitarme y lo puse al tanto de mis problemas y deficiencias. Hicimos una lista de las personas a quienes había dañado o contra las que tenía resentimiento. Ese es el octavo y noveno paso. Se fijan cómo ya desde ahí se fue delineando todo todos los 12 pasos. Desde esta primera narración, él nos describe cómo se fue recuperando, cómo fue cambiando, cómo se fue transformando su alma gradualmente, poco a poco, a través de esta, es una reestructuración milagrosa o misteriosa, no sé, que a muchos de nosotros nos lleva muchos años de estar sentados escuchando juntas. En él hubo una manifestación milagrosa que logró reconformarlo en muy poco tiempo, Digo, ya había tenido varios fracasos y había obtenido información de muchas fuentes, incluyendo la que le da Rowland Hazard de Carlos Gustavo Jung, lo que escucha en los grupos Oxford. Recordemos que fue llevado varias veces a los grupos Oxford, estuvo en los grupos Oxford un tiempo, pero después, bueno, pues él con esta experiencia empieza a dibujarse aquí en su historial, en la historia que nos está narrando Bill, nos está diciendo cómo se fue dibujando este
maravilloso programa. Dice, yo expresé mi completa disposición para acercarme a las personas admitiendo mis errores, el 9º paso. Nunca debería criticarlas, repararía esos daños lo mejor que pudiera, el 9º paso en pleno. Pondría a prueba mi manera de pensar con el nuevo conocimiento consciente que tenía de Dios. ¿Cómo va a poner a prueba? Bueno, haciendo el inventario diario. Fíjense, pondría a prueba mi manera de pensar con el nuevo conocimiento consciente que tenía de Dios. Tenía que hacer su inventario diario para saber cómo se estaba conduciendo. Dice, de esta forma, el sentido común se convertiría en sentido no común. Cuando estuviera en duda, permanecería en quietud y le pediría a él dirección y fortaleza para enfrentar a mis problemas tal y como él lo dispusiera. Ese es el 11º paso. A través de la oración y la meditación iba a buscar sentido, dirección y orientación. En mis oraciones nunca pediría para mí, excepto cuando mis peticiones estuvieran relacionadas con mi capacidad para servir a los demás. Solamente entonces podría yo esperar recibir, pero eso sería en gran escala. Dice Bill W. en una de las tradiciones que lo único que podemos esperar de este programa es aprender a servir a los demás. Dice, mi amigo prometió que cuando hiciera todo esto, entraría en una nueva relación con mi Creador, que tendría los elementos de una manera de vivir, que era la respuesta a todos mis problemas, la creencia en el poder de Dios, más la suficiente buena voluntad, honradez y humildad para establecer y mantener el nuevo orden de las cosas, eran requisitos esenciales. Sencillo, pero no fácil. Tendría que pagarse un precio y este era la destrucción del egocentrismo. En todas las cosas debería acudir al Padre de la Luz que preside sobre todos nosotros. Estas eran proposiciones revolucionarias y drásticas, pero en el momento que acepté, el efecto fue electrificante. Tuve una sensación de victoria seguida por una paz y serenidad como nunca había conocido. Una confianza total. Me sentí transformado como si me invadiera el aire puro de la cumbre de una montaña. Dios llega a la mayoría de los hombres gradualmente, pero su impacto en mí fue súbito y profundo. Momentáneamente me alarmé y llamé a mi amigo, al doctor, para preguntarle si yo todavía estaba cuerdo. Escuchó sorprendido mientras yo hablaba. Finalmente movió la cabeza diciendo, le ha sucedido a usted algo que no comprendo, pero es mejor que se aferre a ello. Recording in progress. Cualquier cosa es mejor que lo que tenía usted. Ese buen doctor ve ahora a muchos hombres que han tenido tales experiencias. Sabe que son reales. Mientras estuve en el hospital, me vino la idea de que había miles de alcohólicos desahuciados que estaban felices de tener lo que tan gratuitamente, que estarían felices de tener lo que tan gratuitamente se me había dado. Tal vez podría ayudar a algunos de ellos. Ellos a su vez podrían trabajar con otros. Mi amigo hacía hincapié en la absoluta necesidad de demostrar estos principios en todos los actos de mi vida. La fe sin obras es letra muerta, me dijo, y cuán cierto es tratándose de los alcohólicos. Porque si un alcohólico deja de perfeccionar e engrandecer su vida espiritual a través del trabajo y el sacrificio por otros, no podrá sobrellevar las pruebas y decaimientos que con certeza vendrán más adelante. Si él no trabaja, era seguro que volvería a beber y si bebía, seguramente moriría. La fe estaría muerta tratándose de nosotros. Es precisamente así. Y bueno, pues ahí vemos cómo Bill describe
en esta historia, en su historia personal, cómo se dibujó todo el programa. Aquí en el primer capítulo nos mete, nos induce a través de su historia a que veamos el resultado que tiene la práctica del programa de los 12 pasos en la vida de cualquier alcohólico, ¿no? Si Bill se pudo recuperar, cualquiera de nosotros con este método nos podemos recuperar. La mayoría de nosotros creemos que ya no necesitamos buscar la utopía, la tenemos entre nosotros aquí y ahora. Aquella sencilla charla de mi amigo en la cocina de mi casa se multiplica más cada día en un círculo creciente de paz en la tierra y de buena voluntad para con los hombres. Bill W., cofundador de Alcohólicos Anónimos, 24 de enero, murió el 24 de enero de 1971. Bueno, pues esa es la parte, digamos, donde Bill nos muestra en estas partes cómo cómo se le fue ocurriendo todo cómo se fue armando pues en su interior todo este asunto para lograr, digamos, desactivar la enfermedad que lo había agobiado por tanto tiempo, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos un pequeño esquemita donde vemos ya lo que hemos a grandes rasgos visto, la alergia más la obsesión, o alergia o susceptibilidad más la obsesión producen la adicción al alcohol o las adicciones, ¿no? La alergia, la obsesión eso de que ya me prendí y esas cosas con las sustancias, con las personas, con la comida, con las relaciones, con todas esas cosas, es la enfermedad que tiene factores mentales, emocionales, psicológicos y espirituales. Aquí vimos cómo Bill empezó a, digamos, se empezaron a reestructurar sus ideas, sus creencias y luego sus valores. Y entonces en esa lógica que describe ahí cómo sucedió algo mágico, algo maravilloso que le logró devolver el sano juicio, lo hizo entrar en esa creencia profunda de un poder superior y lo llevó a cambiar, ¿no? A encarar los pecados, a confesarlos, a reparar los daños, a buscar la orientación de Dios y a trabajar con otros. Bueno, pues esa sería lo de hoy. Había alguien que había levantado su mano por ahí. No sé quién, no recuerdo quién era, que quería No, Tomás, fui comentar yo, pero y me equivoqué, preguntarnos perdón. algo. Ah, ok. Bueno, pues ya estamos casi sobre el tiempo. Yo creo que hay tiempecito para una pregunta, un par de preguntas o algún comentario, un par de comentarios que tengan. Compañeros, a ver, Gabriel C., adelante. Sí, yo quisiera hacer un comentario agregando a lo que tú nos acabas de mostrar en estos esquemas, ¿no? Yo creo que faltaría ver este asunto mental, que es el freno o la represión o inhibición, si se quiere, a tomarse 2 o 3 tragos y ya no permitirse, ¿no? O sea, ¿por qué la mente del alcohólico no se permite ese chance, ¿no? De tomarse 2 y detenerse, ¿no? Es decir, ya no tomo más, que ocurre en las personas normales. O sea, acá los psiquiatras han dicho que esto se debe a que hay un problema precisamente de falta de este mecanismo, ¿no? O sea, que nosotros carecemos de ese mecanismo de poder decir, me tomo 2 y nada más, ¿no? O sea, esa es una condición que se da, desde mi punto de vista, como una condición genética del alcohólico, ¿no? O sea,
ya es una situación que se da por su naturaleza, ¿no? Que ya nació predispuesto a ser alcohólico, y una vez alcohólico, pues se le va a desarrollar la enfermedad, ¿no? O contacto con la bebida se va a desarrollar la enfermedad, ¿no? Entonces, este problema de la inhibición, el frenar a tiempo, es imposible para el alcohólico. Una vez que ya se le ha desarrollado esta compulsión, ya no es el simple hecho de un deseo por tomar, no, ya es una compulsión terrible que no tiene freno, ¿no? ¿Y qué pasa? Que pues cualquier cosa, ¿no? Que le recuerde al alcohólico, por ejemplo, una canción, o sea, yo voy a trabajar y de repente me encuentro a mi cuate el plomo y escucho la canción de los Doors y digo, qué padre, y me dice, oh, tómate una, nada más tómate una ya, no hay problema. Y yo digo, sí, voy a tomar una, ¿no? Pero una vez que me la tomo, o sea, se desencadena toda esta borrachera, ¿no? Entonces, esto es un síntoma, ¿no? O sea, puede ser el acerrín de la pulquería o el olor de la bebida, todo eso va despertando esa obsesión, ¿no? Y llega el momento en que pues ya nada te detiene, ¿no? Esa compulsión se adueña y ya nadie te detiene para emborracharte, ¿no? Ese sería un comentario que quería hacer. Gracias, Gabriel. Sí, ahí la idea es que nosotros tenemos esta susceptibilidad, digamos, y entonces nos conectamos muy fácilmente con el alcohol. Recuerden que nosotros tenemos ahí, la memoria de nuestro alcoholismo está presente siempre, ¿eh? Nunca se va a ir de ahí. Entonces, un trago de alcohol reactiva toda esa memoria alcohólica. Adelante, Luis. Sí, gracias, Tomás. Fíjate que analizando lo que dice Gabriel, yo veo o lo asimilo con lo que leías ahorita de la historia de Bill. Dice ahí Bill, ¿no? Hasta que me di cuenta que el alcohol era mi amo, hasta ese momento pude. O sea, ahí hubo un reajuste en la manera de pensar. O si se prefiere, empezaba o se iniciaba el cambio psíquico, que es el que tenemos que llevar a cabo. Yo pienso que profundizar en entender que no puedo tomarme 2 o más copas, dice Bill, podríamos escribir un libro de por qué ganó mi equipo, perdió mi equipo y 1000 razones. La clave está en aceptar la derrota, pienso yo. Dice Bill ahí, una vez que acepté que él era mi amo, la estructura de mi cerebro cambió. En ese momento vino el despertar, si así lo vemos que decía el maestro Castrejón, lo que nos sucede a los alcohólicos. Se nos otorga la dádiva o la gracia de Dios. Pero en ese momento es a través de la derrota. ¿Qué es lo que tengo que entender yo como alcohólico? Que solo por hoy el alcohol no es para mí, yo no tengo el poder sobre él, él ya lo tiene sobre mi vida, sobre mi manera de pensar, de actuar y de comportarme. O sea, yo pienso que a través de eso es como llega. Yo lo asimilo con el ejemplo de Bill W. Gracias, Tomás. Sí, gracias. Sí, ahí, y como decías, se le reajustó, pues le llegó el sano juicio cuando reconoce que ya estaba vencido, ¿no? Y empieza, de ahí se traslada a la creencia de un poder superior y luego lo pone en práctica en sus acciones, en sus actos. Alfredo, ¿quieres comentarnos algo? Comentario, pregunta. Sí, buenas noches. Adelante. Sí, con respecto al comentario de los compañeros, ¿no? Yo cuando llego a Alcohólicos Anónimos, mi padrino me dice que para que yo me pueda quedar, aparte de que ya había aceptado que ya no había para dónde ir, yo acepto mi condición como alcohólico. O sea, y una vez que yo lo acepto, yo ya era un alcohólico que no podía parar de beber. Y ya me sé parar toda la semana, así fuera lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, nada me detenía. Pero una vez que yo, por primera vez, desde que yo piso un grupo de alcohólicos anónimos ya derrotado por el alcohol, y abordo esa noche que me dan a mí por primera vez una junta de información, la tribuna, esa obsesión por beber desaparece. Hasta el día de hoy, y yo acepté, como me dijeron los alcohólicos, eres alcohólico hoy y lo vas a hacer toda tu vida. Entonces, esa obsesión por beber, Dios me la arranca, o sea, se la lleva.
Incluso yo me extrañaba porque les vuelvo a repetir, yo era un alcohólico que ya no podía pararle de beber. Al otro día que me dijeron, es que tú tienes que venir mañana a la siguiente reunión, yo me extrañaba porque yo decía, bueno, ¿por qué no quiero? O sea, ¿por qué no está ese deseo de querer salir ahorita de mi casa y irme a beber, ¿no? Entonces eso me gustó. De esa manera es como yo empiezo y acepto desde un principio porque les vuelvo a repetir, ¿no? Desafortunadamente se tuvo que fondear, se tuvo que perder todo y luego empieza el fondeo dentro de Alcohólicos Anónimos. Las cosas no salen como yo las pienso, las cosas no empiezan a salir como yo las deseo. Quiero componer mi vida destruida de 17 años de alcoholismo en una semana, en unos meses. Y bueno, a partir de asistir a mis reuniones, de no faltar hasta la fecha, el día de hoy pues falto porque estoy aquí con ustedes en este curso que me interesa a mí aprender más acerca de lo que es el libro grande, pero pongo pretextos para asistir a mis reuniones. Todas las noches estoy ahí y eso es lo que ha hecho que esa obsesión jamás regrese y no tiene por qué regresar porque les vuelvo a repetir, al menos mundo y se la llevó. Esa sería mi participación, compañeros. Gracias, Alfredo. Sí, por eso hemos dicho aquí que la verdad está en la literatura y el secreto está en las juntas. Ahorita, fíjense que a propósito de esto, en el desayuno de veteranos pasado me comentaban sobre un compañero que con 20 años volvió a beber, se le ocurrió tomarse un trago de alcohol y se desencadenó otra vez el asunto. Entonces, por eso estamos nosotros tratando de comprender bien esta experiencia que nos están narrando aquí, porque lo de Bill W son experiencias, lo que viene escrito en el libro son experiencias, no es teoría, no es filosofía, no es suposiciones, son experiencias de aquellos que lograron vencer al alcoholismo inicialmente o conquistar o controlar pues la enfermedad. Hugo, ¿quieres comentar algo, preguntar algo? Sí, compañeros, buenas noches. Una disculpa, me conecté tuve problemas de conectividad, me quedé sin pila, pero acá estoy. Eso es la gracia, ¿no? Que dan sin merecer. A mí me llama la atención, fíjate que al paso de los años en el programa, yo he observado que la adicción primaria es la adicción al poder. Esa es la adicción primaria de un alcohólico como yo. Precisamente por eso el primer paso habla de la impotencia. Y me voy dando cuenta que el camino de la impotencia es el camino al encuentro con Dios. Porque precisamente es simplemente a través de declararme impotente ante el alcohol primero, después ahorita hablaba el compañero de las relaciones familiares, impotente ante ciertas circunstancias de mi familia, impotente ante inclusive no poder ahorita conectar mi celular. Soy impotente ante muchas circunstancias de la vida, ante el dinero, ante las deudas, ante el sexo, y empiezo a declararme impotente, y cada vez que me declaro impotente, paradójicamente, entra el poder de Dios, ¿no? Entonces, creer el alcohólico que tiene control, creer que tiene poder, y ahorita hablabas del padrino que recayó después de 20 y tantos años, es porque a mayor tiempo yo me doy cuenta, ¿no? Yo después de practicar el programa de 17 años, te vas dando cuenta que la fe es confianza y no desafío, pero también en ese sentido, cuando uno lleva más años en Alcohólicos Anónimos, caes de nuevo en la trampa de creer que tienes el control, caes de nuevo en la trampa de creer que ya te la sabes, que yo ya no tengo nada que aprender de los nuevos, de los que llegan, y precisamente yo creo que a mayor tiempo en un programa, mayor alerta debes de estar, ¿no? Porque precisamente empieza a creer de nuevo en esa confianza de yo ya me la sé, yo ya para qué voy a junta, a mí el nuevo no tiene nada que enseñarme. Entonces, vuelves a creer que tienes el control, ¿no? Entonces yo me di cuenta que por así llamarlo, la Santísima Trinidad humana se compone del control, del poder y de la autodisciplina. Creer que con esas tres cosas yo voy a librar la batalla, ¿no? Y ya me di cuenta que yo no tengo el poder de nada, pero hay uno que tiene todo el poder, ¿no? Gracias, Hugo. O creer también que ya no necesito leer el libro grande o no necesito investigar nada ni nada, ¿no?
Bueno, compañeros, pues si no hay alguna cosa que agregar, maestro Castrejón. Rubo, un minuto. Sí, adelante, adelante. Están preguntando, sobre todo los que no pudieron estar en la anterior, si se va a grabar. Sí se va a grabar, pero solamente para que los que no pueden estar en una sesión lo puedan ver. Y me preguntan cuándo. Yo creo que el sábado le estaremos llegando a hacer una clave, una plataforma de acceso controlado, donde solamente ustedes pueden ver los materiales y las grabaciones de este taller. Y si me permite, Tomás, quiero recordar adelante. Gracias. Que hoy es 4 de octubre y es el día de San Francisco de Asís. Y lo digo porque dice por ahí que cuando murió Bill, esa noche estaban rezando la oración de San Francisco de Asís, que para algunos resume los 12 pasos. Y si me permiten, por ser este día, me voy a permitir ya la conocen, yo lo sé, pero vale la pena que la recordamos. Si les parece, si le parece bien, antes de la oración de la serenidad, podríamos compartir juntos esta oración de San Francisco. Querido Tomás, ahí está. Claro que sí. A ver, compañeros, si son tan amables de abrir sus micrófonos y vamos leyendo esta bella oración antes de hacer nuestra oración final, la de la serenidad. Y bueno, pues dice esta oración: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, y ahí donde haya odio, amor, donde haya donde hay ofensa, ofensa, perdón, donde hay donde haya discordia, la unión, donde error, la verdad, donde haya duda, donde haya desesperación, esperanza, tinieblas, donde haya tristeza, ponga yo alegría. que no me empeñe ser comprendido, comprender, ser amado, ser amado, ser recibido, quedando se recibe, perdonando se es perdonando, perdonándose es perdonado, viéndose resucitar la vida eterna. Amén. Se resucita la vida eterna. Y bueno, compañeros, pues sigan con su micrófono abierto. Vamos a darla por terminada nuestra sesión de hoy con la oración de la serenidad. Gracias por esa aportación, maestro Castrejón. Y vamos con la oración de la serenidad que dice: Dios concédenos serenidad para cambiar las cosas, sabiduría para distinguir la diferencia, gracias tu voluntad. Amén. Bueno, compañeros, amigos, compañeros y demás, vamos a terminar esta sesión. Ahí, como les decía el maestro, está grabada, les van a dar ya la clave para poder accesar a ver los